Justamente ese día, como estaba organizando las fechas de diagnóstico, digamos, para el año, y bueno, ayer revisando todo, justo ese día que ustedes están rindiendo el parcial, el grupo que ya cursó rinde el final, ¿no? El EFI. Así que la modalidad es que en ese momento sí, yo tengo que estar todo el tiempo presencial y ustedes también. O sea, todos con cámaras encendidas, rindiendo, no sé, me imagino que ya habrán rendido otras materias con esa modalidad de la virtualidad, digamos. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy está relacionado con obstetricia. Tiene que ver cómo hacemos para, digamos, para llegar al diagnóstico, cómo hacemos el seguimiento y, por supuesto, todo lo que eso implica en los 9 meses que la paciente se encuentra embarazada. Ustedes saben que el embarazo habitualmente lo dividimos en 3 trimestres, primer trimestre, segundo y tercero, dividiéndolo en aproximadamente 3 meses, y cada uno de ellos va a tener, digamos, patologías o alteraciones, así como la valoración de la placenta, el líquido amniótico y la evaluación fetal, va a tener, digamos, en la vida intrauterina, ese feto puede llegar a tener patologías que pueden ser propios desde el punto de vista genético, y también hay patologías que pueden ser, que pueden estar relacionadas con la mamá. En realidad son dos entidades, digamos, que están, por supuesto, interrelacionadas entre sí. Entonces, por ahí, alteraciones del bebé pueden repercutir en la mamá y viceversa. Por supuesto, tiene que ver también el medio ambiente y las condiciones socioeconómicas y socioculturales donde se va a desarrollar este embarazo. Principalmente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, muchas veces del diagnóstico de embarazo, por ahí ustedes dirán, bueno, la paciente cuando tiene falta de menstruación o amenorrea, lo primero, o sea, hay una edad en la que uno, lo primero que valora cuando está evaluando o está viendo una paciente con amenorrea, es considerar como diagnóstico un embarazo. De todas formas, hay pruebas de laboratorio que son muy más precoces, digamos, que las técnicas de imágenes para el diagnóstico, pero bueno, nos damos muchas veces con la situación de que la paciente no sabe que está embarazada, o de pronto ha tenido algunas menstruaciones que pueden llegar a ser falsas, y que en realidad se trata de un embarazo. Hay distintas alteraciones que pueden presentarse durante todo digamos, el embarazo, pero el sangrado a nivel, a través de la vagina, en el momento en que la paciente está embarazada, generalmente es una causa de alarma que puede estar relacionado con determinadas patologías, como dijimos, propio de la mamá o del embarazo o del feto. Pero básicamente nosotros, dentro de las técnicas de imágenes, vamos a tener algunas que son más utilizadas que otras, y vamos a ver si haciendo un pantallazo general podemos poner, digamos, o directamente determinar cuáles son las que utilizamos más frecuentemente y qué es lo que evaluamos cuando estamos viendo una paciente embarazada. Acá yo puse con signo de pregunta, con varias preguntas, la radiología, si es que se utiliza la radiología en
los pacientes embarazados, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una premisa, que cuando tenemos una paciente que puede estar embarazada, las técnicas que utilizan radiaciones ionizantes están contraindicadas. Antes, cuando no disponíamos de la ecografía, les digo esto porque lo pueden leer en los libros, o si tienen algún tipo de referencia con respecto a la radiografía y el embarazo. Antes la radiografía se utilizaba únicamente como una sola radiografía que se hacía en los pacientes, en las pacientes de riesgo, que por ahí no estaba determinado la posición fetal o si había sospecha de algún tipo de malformación a nivel fetal, donde nosotros valoramos, digamos, o visualizamos las estructuras óseas fetales, y de esa forma podemos ver lo que se denomina la presentación o la localización del feto. También cuando nosotros veíamos un embarazo, digamos, muy avanzado, donde veíamos un feto macrosómico, digamos, un feto demasiado grande, por ahí el obstetra, antes de ir a una cesárea programada, a un parto, necesitaba saber si es que había una congruencia entre el polo cefálico y la pelvis materna. Entonces, para poder evaluar esas desproporciones o para visualizar la posición o la situación del feto, por ahí se hacía como única radiografía al finalizar el embarazo. O sea, en el embarazo precoz nunca se utiliza radiología ni técnicas de examen donde se utilizan radiaciones ionizantes, ya que, como nosotros sabemos, puede provocar alteraciones biológicas, sobre todo cuando el feto está en plena etapa, o el embrión está en plena etapa de multiplicación celular y de desarrollo. Cuando nosotros tenemos un embarazo, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo, donde nosotros hablamos de embrión, y ustedes van a escuchar que yo hablo de embrión hasta las 12 semanas de gestación. El promedio, digamos, de gestación es de 40 semanas, entonces hasta la semana 12 nosotros hablamos de embrión, y a partir de la semana 12 en adelante hablamos de feto. Si ustedes se fijan, yo acá coloqué la ecografía como primera técnica de imágenes, y es la primera tanto en el diagnóstico y el seguimiento del embarazo y de las patologías o alteraciones que pueden, digamos, que se pueden visualizar durante toda la etapa gestacional, ayudado siempre con el ecodoppler color, que vamos a ver un poco más adelante en qué nos ayuda o cuándo nosotros lo utilizamos y qué es lo que nos permite valorar. Por supuesto que el ecodoppler color, como todos los estudios con Doppler, estudia la vascularización. Nosotros podemos detectar latidos cardíacos, podemos ver direcciones de flujo, podemos saber si el flujo que está recibiendo a través de la arteria o los vasos umbilicales es el adecuado, cómo llega digamos, el flujo a nivel de, por las arterias uterinas al útero, cómo se está irrigando. Incluso podemos valorar la circulación craneal del feto o del embrión. Y la resonancia magnética, que la utilizamos digamos, en situaciones especiales, porque muchas veces necesitamos una sedación, tanto materna como fetal, para hacer el estudio, y generalmente está relacionado con patologías placentarias, como puede ser el acretismo placentario, o también cuando necesitamos valorar malformaciones fetales, sobre todo relacionados con el sistema nervioso central, como puede ser la hidrocefalia o
distintas alteraciones a nivel del cierre neural, como puede ser el mielomeningocele, y algunas alteraciones fetales, o cuando la ecografía, digamos, presenta duda de la valoración fetal, si es que ese feto presenta alteraciones congénitas o algún tipo de malformación adquirida, lo cual puede dificultar tanto el desarrollo del embarazo como el nacimiento de ese feto. Entonces, fíjense lo que colocamos acá: la ecografía es una técnica de elección para el diagnóstico y seguimiento. Se utiliza en el primero, segundo, acá quedó mal escrito, segundo y tercer trimestre. El ecodoppler color es un estudio de mayor complejidad utilizado en el manejo y seguimiento de embarazos de riesgo con signos de sufrimiento fetal o con alteraciones genéticas. Y la resonancia magnética utilizada en alteraciones malformativas fetales o alteraciones patológicas en los embarazos. Es más o menos lo que acabo de decir, pero piensen que la ecografía es la técnica de elección en el diagnóstico, seguimiento, tanto en el primero, segundo y tercer trimestre. La mayoría de los embarazos cursan naturalmente, pero hay algún porcentaje de embarazos que pueden estar relacionados ya sea con patologías propias de la madre o patologías propias del feto o del embrión, y también la simbiosis que existe entre esta relación materno-fetal que se da durante 9 meses y posteriormente. También existen patologías que pueden, tanto a nivel materno como a nivel fetal, puede desarrollarse preparto, durante el parto o posparto. Antes que nada, esto es un resumen de lo que nosotros deberíamos valorar cuando necesitamos calcular. Esto nosotros nos manejamos habitualmente cuando hacemos ecografías, ya sea en el primero, segundo o tercer trimestre, utilizamos medidas que presentan, que está estipulado en qué momento y cuándo nosotros los tomamos. Cuanto más precoz, mucho más seguras son estas medidas. Siempre tienen desviaciones estándar en más o menos un determinado tiempo, en las cuales nosotros podemos hacer el seguimiento del embarazo. Entonces, para que tengamos en cuenta que en el primer trimestre, ya vamos a ver la importancia de esto, pero en el primer trimestre la edad gestacional se calcula utilizando las medidas promedio del saco gestacional y el diámetro cefalocaudal. Ya vamos a ver de qué se trata. Lo tienen en cuenta esto. Y en el segundo y tercer trimestre, el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. O sea que tenemos un diámetro, 2 circunferencias y una longitud, que es la longitud femoral. Acá vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál es la medida más exacta de todas estas para calcular la edad gestacional? El diámetro cefalocaudal es en el primer trimestre, y en el segundo y tercer trimestre la longitud femoral son las medidas más exactas para el cálculo de edad gestacional. Y ustedes me dirán, ¿por qué es importante? Porque es un punto que lo traemos a colación y para nosotros tiene que ver mucho con, la valoración en general del embarazo. Porque si yo tengo una paciente que dice, bueno, mi fecha de última menstruación fue en tal momento, nosotros le evaluamos y tenemos una fecha de acuerdo a la edad gestacional de aproximadamente, pónganle
10 semanas, que serían unos 2 meses y medio de embarazo, cuando yo valoro ecográficamente a ese embrión, tiene que medir aproximadamente, de acuerdo a las medidas que nosotros tomemos, la medida cefalocaudal o cefalonalga se llama, que tiene que medir aproximadamente 10 semanas de edad gestacional. Si yo tengo un embarazo, la paciente tiene una amenorrea de 10 semanas y de pronto me aparece un embarazo de 5 semanas, ahí tengo que pensar de que algo está pasando. O es un embarazo que no se ha desarrollado, o la paciente quedó embarazada después y tuvo alguna alteración menstrual. Entonces, nosotros podemos valorar o debemos valorar lo mismo que si yo tengo un embarazo de 10, una amenorrea de 10 semanas, y de pronto cuando voy a evaluar a ese embarazo es un feto que en las medidas me da 15 o 20 semanas de gestación. Entonces, es muy importante, lo primero que nosotros hacemos cuando evaluamos un embarazo es medir y valorar la edad gestacional ecográfica y la comparamos con la edad gestacional de acuerdo a la FUM, o lo que es lo mismo, que sería la abreviatura de fecha de última menstruación. Miren, esto que está acá sería un saco gestacional, así como se ve un embarazo en, digamos, aproximadamente de 5 semanas de edad gestacional. Piensen que 5 semanas de edad gestacional es aproximadamente cuando la paciente tiene su primera falta menstrual, y póngale 4 o 5 días después de ese periodo. O sea, cuando la paciente tiene su primer falta de menstruación, vamos a tener aproximadamente, vamos a visualizar esto dentro del útero, que tiene que estar localizado a nivel del fondo uterino, que es donde se implantan, o nosotros vamos a tener los embarazos normoimplantados. A nivel del fondo uterino, lo que vemos o lo que visualizamos es justamente el saco gestacional. Pero en realidad, esto lo que nosotros valoramos, la decidua basal y la decidua parietal, que es la que prolifera y posteriormente va a, digamos, va a desarrollar posteriormente la placenta cuando ese embarazo comienza a evolucionar. Y esto es lo que nosotros ya vemos cuando tenemos un embarazo de aproximadamente 6 o 7 semanas, donde tenemos un saco gestacional y ya vamos a visualizar el embrión. Entonces, volviendo un poquito a lo que veíamos antes, cuando yo valoro el embarazo en el primer trimestre, si solamente veo el saco gestacional, yo voy a tomar las medidas del saco gestacional, y en base a esas medidas voy a valorar la edad gestacional. Si tengo el embrión, como se visualiza acá en esta imagen, fíjense que tenemos un saco gestacional y tenemos el embrión. Entonces ustedes me van a decir, ¿y cuál de las dos medidas tomo? Puedo tomar las dos, pero la más exacta va a ser el diámetro cefalocaudal. Cuando nosotros valoramos ya un embarazo de 6, 7 u 8 semanas, ya tenemos que empezar a ver el embrión, sí o sí, cuando más o menos son 4 o 5 semanas de edad gestacional, vemos el saco gestacional. Ustedes me dirán, ¿y en este periodo del embarazo le evalúo por vía transvaginal o por vía suprapúbica? La vía transvaginal es la vía, digamos, más donde se visualiza mucho mejor el embarazo en el primer trimestre, y puedo valorar muy bien la presencia o no de estructura embrional o de el embrión. Cuando nosotros vemos el embrión, también ya comenzamos a ver latidos cardíacos. Eso nos está hablando de que, bueno,
se visualiza un saco gestacional, vemos ya un embrión y vemos latidos cardíacos. Y otra cosa que hay que valorar es dónde está implantado. Un embarazo normalmente implantado está implantado a nivel de fondo uterino. La otra situación que debemos evaluar es si es que no existe una desproporción, digamos, entre el saco gestacional del embrión. Muchas veces existen algún tipo de malformaciones o patologías en el primer trimestre que lo que hacen es demostrarnos un embrión muy pequeño con un saco gestacional, pónganle de 10 semanas, y un embrión de 5 semanas. Entonces, muchas veces también estos embarazos, cuando se detienen, el feto muere, el embrión muere, digamos, y el saco gestacional puede seguir creciendo. Entonces, cuando nosotros determinamos esas desproporciones, hay que ver si es un embarazo que se ha detenido, o si es que existe alguna malformación a nivel del embrión, que son embarazos que generalmente no llegan a término. Ahora, fíjense cómo ya digamos, este embrión ya tiene mucha más forma. Fíjense cómo vemos el polo cefálico, ya se ve el polo cefálico y se visualiza el polo caudal. Cuando nosotros tenemos este tipo de embrión, o este otro que está acá al lado, lo que hacemos es justamente medir lo que se denomina el diámetro cefalocaudal, que como dijimos, lo medimos hasta las 12 semanas de edad gestacional. Fíjense que ya en este embarazo ya comenzamos a ver lo que sería la placenta, ¿no? Esto sería el adhesivo basal, y esta imagen que ustedes ven negra alrededor del embrión es el líquido amniótico. Entonces acá ya valoramos la estructura embrionaria con, digamos, el diámetro cefalocaudal. Recuerden que el diámetro cefalocaudal nos permite calcular la edad gestacional, que esa edad gestacional debe considerarse con, o debe correlacionarse con la fecha de la última menstruación. Hay situaciones en las cuales la paciente puede tener lo que se denominan falsas menstruaciones, que pueden estar relacionados con pérdida de sangre, que la paciente lo confunde con una menstruación, y entonces nosotros tenemos que valorar, porque si es que existe más o menos un mes de diferencia entre la fecha de la última menstruación y la ecografía, dependiendo si es el menos o más, digamos, ese bebé va a nacer un mes antes o va a nacer un mes después. Entonces, nosotros después lo que hacemos es un seguimiento de cómo va creciendo este embarazo, y a punto de partida de eso es como nosotros comenzamos a ajustar, porque existe lo que se denomina fecha probable de parto calculada por ecografía, que tiene que ser similar a la fecha probable de parto calculada por la fecha de la última menstruación. Si es que existe digamos, algún error o alguna diferencia, lo vamos viendo a medida que el embarazo va creciendo. Cuando nosotros valoramos, digamos, las medidas a punto de partida de la ecografía, tengan en cuenta que nosotros valoramos el crecimiento intrauterino. O sea que si un embarazo viene creciendo bien y por cualquier situación, por ejemplo, la paciente puede tener, no sé, puede tener alguna infección viral durante ese periodo y se produce digamos, una detención del crecimiento fetal, nosotros lo podemos detectar. Entonces, en cada una de las ecografías que nosotros vamos haciendo,
vamos valorando y vamos viendo cómo ese feto va creciendo y siempre tiene que ser un crecimiento armónico. Por eso nosotros tomamos la medida del diámetro cefalocaudal, posteriormente en el segundo y tercer trimestre vamos a tener la valoración del diámetro biparietal, de la circunferencia craneal, y también vamos a tener la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Entonces, nosotros cuando hacemos las medidas, o tomamos estas medidas, vamos a ver que tanto el diámetro biparietal, la circunferencia craneal, la circunferencia abdominal y la longitud femoral van a medir o van a tener determinado tiempo de embarazo. Entonces nosotros ahí decimos este feto es armónico, o sea, la cabeza, el cuerpo, los miembros tienen el mismo crecimiento en ese momento de la gestación. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un paciente que el diámetro biparietal o la circunferencia craneal me da de 30 semanas de edad gestacional y tengo un cuerpo para 20 semanas y los miembros inferiores para, no sé, 16 semanas? Evidentemente que ese crecimiento fetal no es armónico, algo está pasando, nos llama la atención y pueden deberse a alteraciones en el crecimiento, puede ser que ese feto tenga alguna malformación congénita, que tenga alteraciones genéticas o que tenga algún tipo de patología que ya la podemos ir detectando a nivel intraútero. Algo que me olvidé de decirle o que no presté atención en decirles antes, es que cuando yo tengo una medida de diámetro biparietal, longitud femoral, o circunferencia abdominal o circunferencia craneal, automáticamente el equipo me va a dar una determinada edad gestacional. Esas tablas están hechas en base, digamos, hay distintos autores que están incorporadas ya directamente en los equipos de ecografía y nos van a dar, o sea que si el diámetro biparietal, por ejemplo, es de, no sé, 40 centímetros, eso más o menos me va a dar una determinada edad gestacional. Entonces, como dijimos, a medida que nosotros vamos midiendo diámetro biparietal, circunferencia craneal, así sucesivamente, vamos a tener posteriormente una lectura completa de ese embarazo. A su vez, nosotros cuando valoramos esta edad gestacional, también valoramos la cantidad o el volumen de líquido amniótico y también valoramos la maduración placental. Eso nos va a permitir también determinar si yo tengo un embarazo, como dije, armónico, tanto a nivel del contenido del líquido amniótico como del crecimiento fetal y la maduración placental. Entonces, ustedes me dirán, ¿y el diámetro biparietal lo medimos en cualquier lugar? Miren acá, presten atención. El diámetro biparietal lo tomamos aproximadamente a esta altura. No es lo mismo medirlo acá que medirlo mucho más abajo. Esto está nomenclado, así como el BIRAT, decíamos que en el BIRAT vamos a tener, que eso está nomenclado a nivel internacional. Lo mismo sucede cuando nosotros tomamos estas medidas. ¿Dónde lo medimos? Hay un sitio que se denomina, donde nosotros visualizamos el eco medio central, que es esta línea hiperecogénica, y a ambos lados vemos estas imágenes triangulares hipoecogénicas que se tratan de los núcleos talámicos. O sea que a la altura de los núcleos talámicos nosotros vamos a medir el diámetro biparietal, que lo podemos medir desde la tabla externa a la tabla interna,
o desde el diploe hasta el diploe del otro extremo del hueso parietal. Entonces, esto se denomina diámetro biparietal. De acuerdo a la evolución de los ecógrafos, antes nosotros teníamos ecógrafos que eran muy, o sea, con menor calidad de imagen, como ya vamos a ver más adelante, donde lo único que veíamos era en este eco medio. O sea, nosotros veíamos la cabecita del bebé y veíamos una línea blanca. Ahí es donde tomamos. Después, con el tiempo, dijimos los núcleos talámicos, posteriormente podemos evaluar el cerebelo, podemos evaluar los núcleos talámicos, el sistema ventricular actualmente con los equipos de ecografía. Como vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver que la calidad de imagen es superior a lo que veíamos antes. A esta altura también se determina la circunferencia craneal, donde vamos a tomar todo alrededor la circunferencia. La circunferencia abdominal la vamos a tomar a la altura de la vena umbilical, acá está el estómago y el cuerpo vertebral. A esa altura vamos a determinar la circunferencia abdominal y también vamos a tomar la longitud femoral. Entonces ustedes me dirán, ya dijimos anteriormente, cuál de todas estas medidas, la que más exacta o menos desviación estándar tiene la longitud femoral. ¿Cuál es la que menos, digamos, especificidad tiene para calcular la edad gestacional? Es la circunferencia abdominal. Entonces, hay tablas también incorporadas dentro de los tomógrafos que, relacionando el diámetro biparietal con la abdominal o la longitud femoral con la abdominal, nos calcula el peso en ese momento de la gestación. O sea que nosotros incluso podemos calcular el peso de ese bebé en ese momento de la gestación y cómo va evolucionando durante todo el embarazo. Son todas consideraciones que uno va teniendo cuando hace una ecografía de rutina, ver que el peso sea el adecuado, que el crecimiento y la morfología fetal sea la adecuada, que el líquido amniótico tenga la cantidad adecuada y también la maduración, como dijimos, la maduración placental. Miren este embarazo, esto es un embarazo visto por ecografía transvaginal, donde fíjense ya vemos los esbozos de los polos de los miembros superiores, de los miembros inferiores, y acá tenemos una medida que es la longitud cefalocaudal o cefalonalga, que nos va a determinar la edad gestacional. Esto es un embarazo en el primer trimestre, un embarazo de aproximadamente unas 8 semanas de edad gestacional. Acá es como estamos midiendo el diámetro biparietal y la circunferencia abdominal. Fíjense que acá abajo, ¿se alcanza a ver, chicos? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí. Sí, profe. Fíjense que diámetro biparietal, esto está en inglés, 40.5 nos corresponde un embarazo de 18 semanas y 3 días. ¿Está? Lo mismo sucede cuando nosotros tomamos la circunferencia, también podemos medir, lo mismo sucede con la longitud femoral. La máquina o el ecógrafo hace posteriormente un promedio y automáticamente nos da el peso y automáticamente nos da la fecha probable de parto. O sea que nosotros tenemos que medir, fíjense, acá tiene el eco medio central, que dijimos que en realidad es la línea interhemisférica, y los núcleos talámicos ambos lados. Estos serían los ventrículos laterales, y esto sería parte del cerebro.
Acá es como nosotros estamos midiendo una longitud femoral. Fíjense que se ve muy bien todos los elementos calcificados que nosotros veamos. Recuerden que algunos los podemos ver, otros son cartílagos de crecimiento, y ese cartílago de crecimiento no se puede visualizar ecográficamente, o no podemos tener una buena visualización intrauterino, pero sí después que el paciente, después en el periodo postnatal. Es más, fíjense cómo se ve la piel, el músculo, y esto que está acá, que sería la longitud femoral, que en este caso mide 62.2 milímetros, que correspondería con una edad gestacional de aproximadamente 17 o 18 semanas. Acá es como estamos midiendo la circunferencia craneal, la circunferencia abdominal. Fíjense, acá tienen los vasos umbilicales, esto sería el hígado, esto sería el cuerpo vertebral. Nosotros con los ecógrafos de última generación, incluso podemos ver, fíjense, esta imagen negra que se ve al lado de la columna, son las glándulas suprarrenales. O sea, para que ustedes tengan una dimensión de lo que nosotros podemos evaluar con los ecógrafos de cuarta o quinta generación, que son ecógrafos de 4 o 5D, que incluso tienen ecodoppler color, nos va a permitir incluso visualizar y valorar la circulación fetoplacentaria y también materno-placentaria. Bueno, acá tenemos lo mismo, un embarazo muy pequeño, un saco gestacional, con esta estructura que se debe a un embrión que no se ha desarrollado completamente. Entonces esto es lo que nosotros debemos valorar. Fíjense acá cómo se ve este embarazo con la decidua basal, la decidua parietal. Incluso se ve esto que se correspondería con el saco vitelino. Recuerden que el saco vitelino es una estructura que está relacionada con la región ventral del embrión, que está acá. Acá nosotros podemos medir muy bien el diámetro cefalocaudal, y aproximadamente a las 8 o 9 semanas se desprende este saco gestacional desde la región ventral del embrión y posteriormente desaparece. Habitualmente cuando nosotros vemos un embarazo con esta conformación, donde se ve bien el saco vitelino, se ve bien el embrión, por supuesto tenemos que ver latidos cardíacos, no existen signos de desprendimiento del saco gestacional, entonces nosotros podemos valorar este embrión. Esto tiene que ver con el conducto ónfalo-mesentérico, y posteriormente digamos, el saco vitelino desaparece a aproximadamente 9 semanas de edad gestacional. Por eso es que yo les digo que este embarazo puede ser de 9 semanas para abajo. A partir de las 9 semanas para arriba ya no lo logramos ver. Acá tienen otro embarazo, fíjense, una ecografía transvaginal. Esta región del adhesivo que está mucho más engrosada es la futura placenta. Acá ya tenemos un polo cefálico muy bien marcado, el cuerpo, digamos, y fíjense que incluso vemos el cordón umbilical que se dirige hacia la región de la placenta. Acá, fíjense, tienen ya otro embrión con la visualización también de los polos de los miembros superiores y de los miembros inferiores, y podemos medir el diámetro cefalocaudal. Acá, bueno, tenemos la sorpresa de que tenemos un embarazo doble. Fíjense que acá estos fetos o estos embriones se encuentran localizados en distintos sacos gestacionales. Esto sería un embarazo bicorial,
unicoreal, porque tiene una sola placenta, y biamniótico. Cuando nosotros valoramos este tipo de embarazos, que pueden ser embarazos múltiples, generalmente se dan pacientes por ahí que tienen antecedentes de embarazos múltiples en la familia, pero generalmente lo que nosotros valoramos en estos pacientes, digamos, es la posibilidad de que existan malformaciones fetales, porque estos embriones tienen mayor predisposición a que en la división celular, digamos, puedan tener malformaciones, ya sea congénitas o algún tipo de malformaciones adquiridas durante el embarazo. Entonces, fíjense que acá vemos un embrión que es mucho más pequeño que este otro. Por ahí existen algunas semanas de gestación de diferencia, pero cuando la diferencia esa es mucho más elevada, hay que tener presente que puede haber lo que se denomina un feto transfusor y un feto transfundido, donde por ahí uno de los fetos crece en una forma normal y el otro, digamos, quitándole parte de la circulación, podemos tener incluso hasta la muerte fetal de uno de ellos. Entonces, estos pacientes también hay que valorarlos. Fíjense, acá tenemos donde otro embarazo múltiple, triple, acá tienen un saco gestacional, otro saco gestacional y otro saco gestacional, donde vemos 3 embriones. Incluso, fíjense que acá tienen una colección líquida, que generalmente esto se trata de un desprendimiento del saco gestacional, y esto, por supuesto, es una amenaza prematura de parto. Muchas veces estos desprendimientos a nivel del saco gestacional, depende del grado, puede provocar embarazo, digamos, abortos espontáneos. Más cuando son embarazos múltiples, como estos que vemos acá. Como estos, nosotros estamos viendo un corte solamente de la ecografía. Si uno mueve, puede verlos en toda su, digamos, en toda su longitud a estos distintos embriones. No es que tengan malformaciones. Acá, por ejemplo, estamos viendo el polo caudal de este embrión con los esbozos de los miembros inferiores. Esto ya es un embarazo de aproximadamente 11 semanas, donde, fíjense, ya incluso se ve parte del rostro, la boca, la nariz, la mano, los miembros inferiores, y acá estamos viendo la placenta. Por supuesto que al hacer ecografías en tiempo real, nosotros vamos viendo o valorando el movimiento también del feto o del embrión, dependiendo la edad gestacional. Por supuesto, también vemos el latido cardíaco. Fíjense cómo está bien delimitado el feto. Hay una ecografía que se realiza entre las 11, van a leer que hay uno que es 11:13, otro 11:14. Yo valoro aproximadamente en las 11 y las 14 semanas, donde ustedes habrán escuchado hablar de la translucencia nucal, que es uno de los parámetros para la pesquisa, digamos, o el diagnóstico precoz de aneuploidías o de alteraciones a nivel cromosómico. Esta translucencia nucal no se toma ni antes de las 11 semanas ni después de las 14. Se toma en un determinado momento porque es donde se ha visto que tiene mayor, digamos, mayor utilidad en los países donde uno puede hablar de que uno puede decidir si continuar con un embarazo que sabe que puede tener alteraciones por ahí graves
a nivel cromosómico, la valoración de la translucencia nucal es uno de los pilares, digamos, en el diagnóstico precoz de aneuploidías. Este sería, por ejemplo, bueno, ¿dónde lo tomamos? Lo tomamos en una zona, el grosor de la zona translúcida entre la piel y los tejidos blandos a nivel del cuello, o sea, acá en la región posterior. Esto vamos a notar, debe medir no más de 3 milímetros. Se tiene que hacer o tomar una medida en una posición neutra y se toma el espesor del tejido en la parte posterior como está medido acá. O sea, lo que nosotros valoramos es esto, ¿eh? Acá en la parte posterior. Entonces, cuando esto está engrosado, tiene un porcentaje alto de que ese, digamos, ese embrión tenga alteraciones de aneuploidías o alteraciones a nivel cromosómico. Por supuesto que después hay otros marcadores también, como puede ser el hueso nasal, como puede ser la presencia de hernias diafragmáticas o de malformaciones a nivel o cardiopatías congénitas, que eso lo vamos a ir valorando a medida que comienza o un poco más adelante. Entonces, la translucencia nucal, ya dijimos que es el espacio existente entre la piel y los tejidos blandos profundos de la nuca fetal. Esto se tiene que hacer, o tomarlo en una medida, digamos, en una posición neutra, ni en flexión ni en extensión, tiene que estar en una posición neutra, y como les dije, lo debemos valorar entre las 11 y las 14 semanas. Esa acumulación es de etiología desconocida, pero sabemos que de 3 milímetros para abajo es normal, de 3 milímetros para arriba puede estar asociadas a trisomías del par 21, 18, 13, monosomías, síndrome de Turner o algún tipo de alteraciones a nivel relacionados con alteraciones a nivel del cariotipo de este embrión. Fíjense los marcadores ecográficos que tenemos entre las 11 y las 14 semanas, donde la translucencia nucal es la más importante, y también tenemos la medición del ducto venoso, del hueso nasal, arteria umbilical, frecuencia cardíaca. O sea, todo esto, si nosotros tenemos un embarazo que va sumando cada una de estas alteraciones, por supuesto va a tener una mayor predisposición a presentar alteraciones a nivel o la presencia de aneuploidías en ese embrión. Acá esta es la forma exacta en la cual medimos, no con todos los ecógrafos se puede medir. Fíjense, acá nosotros tenemos el hueso nasal. Ustedes recuerden el rostro de un paciente con síndrome de Down, donde podemos tener ausencia o hipoplasia del hueso nasal, y esta es la forma exacta de cómo medirlo. Tiene que estar en una posición neutra. Tenemos que hacer un zoom en la pantalla del ecógrafo de aproximadamente un 76 o un 75% de la visualización normal, y se tiene que tomar desde el borde interno al borde interno de este espacio que nosotros lo estamos midiendo acá. Entonces, cuando existe una alteración, mayor probabilidades de que ese feto, digamos, presente aneuploidía. Por ejemplo, acá tenemos un marcado aumento. Fíjense que mide 4.1 milímetros, o sea, muy por encima del valor normal. Fíjense que el hueso nasal está ausente, o sea que este paciente o este embrión tiene altas probabilidades de tener
digamos, alteraciones cromosómicas. El ductus, que es una vena que nos va a relacionar a nivel de la circulación, fetal, es la comunicación entre la vena umbilical y la vena cava inferior, lo cual permite el pasaje de sangre oxigenada a nivel del agujero oval, a nivel cardíaco, pero lo más importante es detectar esta onda que se denomina onda A, que debe ser una onda A positiva. ¿Qué significa? Acá nos marca la sístole y esta es la diástole con ecodoppler, y vemos que esta onda, que es una onda diastólica, se encuentra por encima de la línea basal. O sea que esto es normal. Cuando nosotros encontramos o valoramos estos pacientes y valoramos la onda A, debe ser una onda A positiva, o sea que se debe encontrar por encima de esta línea basal. Eso nos, por supuesto, ha ayudado con una translucencia nucal normal, con la presencia de un hueso nasal normal, descartamos prácticamente en un alto porcentaje las posibilidades de que ese embrión presente alteraciones a nivel cromosómico, y también descarta en un alto porcentaje las probabilidades de malformaciones cardíacas severas o graves. Entonces, ante un hueso nasal presente, una translucencia nucal normal, una onda A positiva a nivel del ductus, a nosotros nos deja medianamente tranquilos que ese es un embarazo que tiene bajas probabilidades. Siempre estamos hablando de probabilidades de que presente alteraciones a nivel del cariotipo. Mientras que cuando nosotros tenemos un feto con hueso nasal ausente o hipoplásico, o también el ángulo del maxilar inferior, superior, perdón, que es el paladar duro, esta alteración en la angulación, donde tenemos un ángulo demasiado abierto, también acompañado con una translucencia nucal patológica, lo predispone o tenemos unas altas probabilidades de que el hueso nasal, que este paciente tenga alteraciones relacionadas con aneuploidías, que puede ser el síndrome de Down, es lo más frecuente. Estos pacientes, por ejemplo, esta es una onda a nivel del ducto positiva normal, que cuando aparece una onda negativa o patológica puede tener mayor predisposición a tener cardiopatías graves o severas y también relacionarse con aneuploidías. Ustedes saben que los pacientes con síndrome de Down tienen mayores predisposiciones a tener cardiopatías congénitas. Esto también está estipulado dónde se mide, cómo se mide y qué es lo que se visualiza. Fíjense, acá tenemos, como para que ustedes vean el movimiento, acá tenemos un feto con la boca abierta, acá está con la boca cerrada. Acá fíjense cómo se ve el hueso nasal, el paladar. Vamos a tener una translucencia normal y tenemos la placenta, que tiene una localización anterior. Vamos a hablar un segundo de la placenta. La placenta, vamos a anotar esto, la podemos clasificar de 0 al 4 o del 1 al 5, como ustedes prefieran. Yo prefiero del 0 al 4, donde el 0 es una placenta que nosotros encontramos al comienzo del embarazo. Una placenta 1, grado 1, es una placenta donde es una placenta que la encontramos en el primer trimestre también,
Y generalmente una placenta grado 4 es una placenta madura, donde la debemos visualizar aproximadamente al final del embarazo, donde vamos a tener los cotiledones placentarios bien marcados, cubiertos de fibrinas, con algunos lagos vasculares e incluso con la presencia de calcificación. Pero generalmente la valoración de la maduración placentaria nosotros la tenemos que ir viendo durante todo el embarazo, lo mismo que la valoración del líquido amniótico. Las placentas pueden estar localizadas en la región anterior, pueden estar localizadas en la región posterior, pueden estar localizadas a nivel del fondo, o pueden ser placentas que son fúndicas anteriores, fúndicas posteriores, fúndicas bilaterales derechas, fúndicas laterales izquierdas, dependiendo de dónde se localiza. Ustedes habrán sentido nombrar la presencia de placenta previa. Las placentas previas es cuando las placentas están localizadas cercanos al orificio cervical interno, que pueden estar obstruyendo en mayor o menor medida el canal del parto. Y para eso tenemos una clasificación donde vamos a tener placentas previas marginales, donde de acuerdo al orificio cervical interno, la placenta justamente está en el margen. Podemos tener también placentas que son suboclusivas cuando van a obliterar parte del orificio cervical interno, y podemos tener placentas oclusivas totales donde están localizados o están tapizando el orificio cervical interno. Por lo tanto, ese feto no va a poder salir en el momento del parto a través del orificio cervical. También a medida que comienza a valorar o a crecer el embarazo, nosotros podemos valorar los ojos, podemos visualizar la nariz, la boca, el mentón, y podemos ir detectando malformaciones que muchas veces pueden ser morfológicas, pero otras pueden estar relacionadas con alteraciones a nivel de los órganos intraabdominales. Por ejemplo, cuando nosotros valoramos la cantidad de líquido amniótico, durante mucho tiempo el cálculo del líquido amniótico estaba dado por mediciones que eran subjetivas, o sea, lo que para mí podía ser que un embarazo tenga poco líquido amniótico, para otro puede ser que sea mayor. Y tenemos lo que se denomina índice de líquido amniótico, que es lo mismo de decir índice, ILA. ILA, que sería la abreviatura de índice de líquido amniótico. El índice de líquido amniótico nosotros lo hacemos para valorar el volumen de líquido amniótico haciendo un corte transversal a nivel de los 4 cuadrantes del abdomen de la mamá, donde nosotros medimos en centímetros y después posteriormente lo sumamos. Por ejemplo, 2, 3, 4 y 4 centímetros nos darían aproximadamente 8, 4 serían 8, más 2 serían 10, más 2 serían 12. Pónganle. En los 4 cuadrantes medimos el espesor hasta donde nosotros encontramos. No tiene que haber superpuesto ni cordón umbilical ni estructuras fetales. O sea que medimos donde vamos a encontrar líquido amniótico. Entonces medimos exactamente y lo sumamos. Cuando nosotros tenemos líquido amniótico aumentado, que se denomina polihidramnios, generalmente puede estar asociado con malformaciones a nivel del tubo digestivo, por ejemplo, atresia esofágica, atresia duodenal, atresia a nivel intestinal.
o pueden manifestar, podemos tener otras alteraciones, pero esas son las más frecuentes. Cuando tenemos oligoamnios, que es escasa cantidad de líquido amniótico, puede darse que la paciente tenga una ruptura prematura de membranas, por lo tanto tiene pérdida de líquido amniótico y también nos va a servir lo que se denomina ILA o índice de líquido amniótico, que como les dije, se toma midiendo los 4 cuadrantes del abdomen el espesor del líquido amniótico. Posteriormente se lo suma y aproximadamente de 8 a 14, 16 es normal, por encima de eso es polidramnio, por debajo es oligoamnio. Bueno, acá tenemos cómo se visualiza, por ejemplo, el miembro superior. Estamos viendo el brazo, el antebrazo, el codo, la mano. Esto que están viendo acá son ecografías 2D, las ecografías comunes. Fíjense cómo con estas ecografías y equipos de mayor resolución podemos comenzar a ver muy bien el mentón, los labios y la nariz en este caso. También podemos contar los dedos, 1, 2, 3, 4, 5 deditos. Acá también podemos ver las manos. Los miembros inferiores, fíjense cómo se ven. Acá tiene una placenta que es anterior, pero se ve el muslo, la rodilla, la pierna y el pie. La columna vertebral también la podemos valorar. Fíjense esto que es muy importante. Esto que están viendo acá sería el diafragma. Esto que verían por acá es el pulmón. Y lo que está por debajo sería el hígado. Y acá estamos viendo parte de la región tóraco-abdominal. Se encuentra bien cerrada y esto sería parte de la columna vertebral. Fíjense cómo se ve acá la columna vertebral en todo su recorrido. Podemos tener diagnósticos de escoliosis, de malformaciones a nivel de cuerpos vertebrales. Acá tenemos el tórax, el abdomen y el corazón en esta parte media y el cuello. Fíjense cómo se ve la columna vertebral y las costillas. Hay una ecografía que vamos a notar, se hace aproximadamente a las 20 semanas. Yo prefiero hacerla entre las 20 y las 22, pero se puede hacer entre las 18 y las 22 semanas, o entre las 20 y 24 semanas también, que se denomina scan fetal. En ese scan fetal nosotros lo que hacemos es ir viendo en conjunto cómo se ve el feto y vemos la columna vertebral, podemos contar los dedos, podemos ver la pared torácica, los ojos, el tórax, el abdomen, el estómago. Los pacientes que tienen ausencia de cámara gástrica, ¿se acuerdan cuando veíamos el abdomen? Dijimos acá está el estómago. Acá, por ejemplo. Nosotros vemos el abdomen y vemos esto que está lleno de líquido, que es, en este caso, el estómago. También podemos ver en la parte de la pelvis la vejiga llena de orina. En este caso nosotros estamos viendo el estómago. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cuando vemos cámara gástrica o vemos el estómago lleno de líquido? Decimos que existe permeabilidad entre la boca y el estómago. Si nosotros tenemos un paciente que tiene atresia esofágica, donde no puede deglutir líquido amniótico, vamos a tener polidramnio, como dijimos ahí, la panza de la mamá muy grande, con un feto muy pequeño, mucho líquido amniótico y ausencia de cámara gástrica. Pónganle la firma que ese feto tiene atresia esofágica. En distintos grados, ya cuando veamos esófago lo vamos a describir un poquito más. Otra cosa puede suceder, que eso es la ausencia de la cámara gástrica y polidramnio,
nos habla de atresia esofágica, la presencia de polidramio y doble cámara gástrica. Cuando existen dos cámaras gástricas, podemos asociarlo a atresia del duodeno, y cuando tenemos 3 burbujas de líquido, podemos más polidramio, podemos asociarlo a atresia de yeyuno. ¿Se entendió? Ausencia de cámara gástrica y polidramio, vamos a tener atresia esofágica, doble cámara gástrica, doble burbuja abdominal y polidramio, atresia de duodeno, triple cámara gástrica, triple burbuja abdominal, signos de polidramio. Más polidramio, agenesia de yeyuno. La valoración de los vasos a nivel del cordón umbilical también tienen que ser 3 vasos. Este se llama el signo del Mickey Mouse, donde vemos la carita y las dos orejas, donde tenemos una vena y 2 arterias. Entonces, cuando tenemos 2 vasos, se puede asociar a malformaciones a nivel de la vía urinaria, especialmente a nivel renal. Miren cómo se ve el riñón, muy parecido a lo que veíamos, un riñón en el adulto. Esto es lo mismo que vimos. El sexo también lo podemos ver, fíjense, una pierna, la otra pierna, y acá estamos viendo los testículos y el pene, placenta de localización posterior. Acá estamos viendo la vulva, en una pacientita del sexo femenino, donde vemos la línea media y vemos los labios mayores a ambos lados. Esta región que vemos acá sería parte del cuello uterino, esta es la vejiga de la mamá, y acá estamos viendo los miembros inferiores. El ecodoppler color, o Doppler obstétrico se llama, nos permite valorar la circulación materna, la circulación materno-placentaria, la circulación, digamos, feto-placentaria, incluso podemos detectar alteraciones a nivel de la arteria cerebral media fetal cuando existe sufrimiento fetal intraútero. ¿Cuándo lo realizamos? Cuando el paciente puede tener alteraciones, malformaciones fetales, cuando, fíjense que hay retardo del crecimiento, cuando la mamá tiene hipertensión arterial durante el embarazo, cuando existen antecedentes de eclampsia o preeclampsia en partos anteriores, cuando existe diabetes, o sea, una serie de patologías que están relacionadas con la mamá, con los antecedentes obstétricos de la mamá, o alteraciones en el embarazo actual. Que la mamá tenga un embarazo y de pronto aparezca hipertensión cuando nunca fue hipertensa, que aparezca una diabetes, o que tengamos alteraciones o malformaciones a nivel fetal. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Valoramos principalmente esta foto que ustedes ven acá. Esto es cómo se visualiza la arteria uterina. La arteria uterina también la medimos. Tenemos hay 2 arterias uterinas, una derecha y otra izquierda. Habitualmente las arterias uterinas, las arterias uterinas nacen de las arterias ilíacas, de la arteria ilíaca, de la ilíaca interna, las arterias uterinas no son ramas de la arteria ilíaca, sino cuando cruzan las arterias ilíacas, ahí en el momento en que nosotros lo que hacemos es valorar el flujo de las arterias uterinas. Ese flujo tiene que ser un flujo de baja resistencia, con un pico sistólico y un
digamos, una diástole bastante, digamos, que se encuentra por encima de la línea de base, y una diástole importante como se observa en los vasos de baja resistencia. Cuando aparece un notch o una muesca, inmediatamente cuando termina la sístole y comienza la diástole, esto es una muesca a nivel protodiastólico que nos está marcando que existe una alteración a nivel de la circulación materno-fetal. Y eso puede estar asociado a sufrimiento fetal intraútero con, digamos, alteraciones a nivel del crecimiento del feto. ¿Qué otro vaso vamos a tomar o vamos a tener en cuenta? La arteria umbilical. Ustedes tienen el flujo en la arteria umbilical y también la vena umbilical que se encuentra acá por debajo. Los flujos arteriales, al ser positivos, se encuentran por encima de la línea de base. Esto es por debajo sería la vena, por encima la arteria, y vamos a tener también un pico sistólico y una diástole. Cuando esta diástole comienza a alterarse, fíjense que acá ya la diástole está alterada, fíjense que ya no tenemos esta diástole bien complaciente, e incluso cuando en la diástole se invierte el flujo, estamos hablando o estamos en la presencia eh, de probabilidades de sufrimiento fetal intraútero. Posteriormente también valoramos a nivel del polígono de Willis, a nivel del segmento A1 de la arteria cerebral anterior, de la arteria silviana, de arteria cerebral media, nosotros vamos a tener la medición del flujo en esta arteria. Entonces fíjense que a nivel de la medida de la arteria uterina, estamos viendo cómo llega la sangre al útero. Acá, a nivel de la arteria umbilical, vemos cómo esa sangre que sale de la placenta y a través del cordón umbilical entra a nivel del feto, cómo se está distribuyendo, y posteriormente vemos cómo se visualiza el flujo a nivel intracerebral fetal. Entonces, fíjense qué interesante, porque cuando estos parámetros se encuentran alterados, nosotros tenemos signos de alarma que pueden llevar a detectar la muerte fetal inminente. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos notch o muesca diastólica en las arterias uterinas después de las 20 semanas, ondas con flujo diastólico reducido con una relación sístole-diástole mayor a 2 o ausente flujo inverso a nivel de la arteria umbilical, también podemos tener flujo reverso a nivel de la arteria aórtica por vasoconstricción, y podemos tener también signos de vasodilatación arterial a nivel de la arteria cerebral media fetal. Acá, cuando nos encontramos con estos signos, existen signos de muerte fetal inminente. En el libro, o ayer repasando algunos de estos conceptos, decía aproximadamente una semana, pero generalmente cuando ya tenemos fetos con demasiadas alteraciones y durante el tiempo prolongado, tenemos signos de muerte fetal inminente entre 24 o 48 horas. ¿Qué significa esto? Que el feto va a estar mucho mejor afuera, en una incubadora, que en el vientre materno. Ya sea que el feto tenga 26, tenga 30, tenga 32, tenga 35, tenga 36 semanas de edad gestacional. Por supuesto, cuanto mayor edad gestacional tenga, mayores probabilidades de sobrevida fuera del vientre materno.
Yo tengo algunas experiencias con esto, en las cuales algunos fetos han fallecido en las próximas horas de detectar estas alteraciones, y tengo algunas alegrías de haber participado, digamos, del diagnóstico de estas alteraciones, y fetos que posteriormente, cuando han sido en cesáreas de urgencias, han podido sobrevivir. Y algunos que han nacido vivos y que posteriormente han fallecido en distintas situaciones. Pero esto es muy importante, la valoración, cuando nosotros tenemos pacientes que puedan tener, sobre todo, retardos en el crecimiento intrauterino. En estos pacientes, o pacientes que comienzan las mamás con alteraciones de hipertensión arterial durante el embarazo. Entonces, estos son signos de alarma fetal, y recuerden, muerte fetal inminente si no lo detectamos aquí, ¿no? Acá es donde los medimos aproximadamente. Cuando nosotros valoramos estos pacientes, los podemos valorar con ecografías 2D, ecografías 3D, ecografías 4D o ecografías 5D. La ecografía 2D es la ecografía en la cual nosotros vemos en escala de Grise, vamos a ver movimientos y vamos a ver, digamos, estructuras fetales aisladas. Cuando nosotros tenemos las ecografías 4D, ¿por qué significa, o qué significa ecografía 3D? Es que el equipo, posteriormente que nosotros hacemos un barrido en una determinada posición para ver determinadas estructuras, el equipo posteriormente reconstruye en los 3 planos del espacio y nos va a dar una imagen parecida a esta. En escala de gris, fíjense que así todo, que es una ecografía 3D, también puede verse en color, pero fíjense cómo tenemos la definición de los labios, la nariz, parte de los ojos, los párpados y la frente. Cuando hablamos de ecografía 4D, es parecido porque los 3 planos del espacio se siguen respetando, nada más que a esto se le aumenta el movimiento. O sea que es una ecografía 3D en un ecógrafo de mayor, digamos, complejidad o de mayor resolución, que aparte de la imagen 3D también permite ver el movimiento. Y las últimas, que son las ecografías 5D, que es un equipo de mayor complejidad, donde vamos a tener una imagen mucho más mejorada, podemos incluso ver relieves a nivel de la piel, y con, digamos, técnicas de reconstrucción cada vez mucho más, digamos, más evolucionadas, nos permite tener imágenes de mayor calidad. Esto uno lo puede ver desde el punto de vista comercial o lo puede ver desde el punto de vista científico. Nosotros preferimos verlo desde el punto de vista científico. Esto se hace aproximadamente entre las 28 y entre las 24 y las 28 semanas sería lo ideal. Después la cantidad de líquido amniótico disminuye mucho y el feto ya es mucho más grande, y por ahí se dificultan obtener estas imágenes, pero sí nos sirve para diagnóstico precoz de malformaciones. Miren cómo en esta ecografía 3D podemos ver correctamente la mano, incluso podemos ver el antebrazo y la mano del otro lado. Fíjense cómo acá se ven distintas imágenes en 3D con reconstrucción en escala de grises. Acá incluso podemos contar, fíjense que acá tiene 1, tiene 2, tiene 3 y 4 dedos. Acá fíjense que tienen un dedo, acá aparentemente hay 2, 3, 4, 5 y 6. Malformaciones esqueléticas, fíjense cómo se ve
la columna y las costillas. Esto se ve muy bien el rostro de este bebé. Estas áreas que ustedes ven acá no significa que tenga malformaciones, sino acá el equipo no ha hecho una buena lectura y no ha reconstruido correctamente. Esto nosotros posteriormente lo podemos girar en distintos planos del espacio y podemos ir tomando distintas muestras. Miren esta otra reconstrucción en un paciente con un labio leporino. Esto es una ecografía 3D, pero en un embarazo mucho más pequeño. Bueno, acá este es varón, este bebé, como se ve, sexo masculino. Acá también podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, como este dedito tiene una malformación en el pie. Estas malformaciones por ahí pueden ser aisladas. Acá tienen una ecografía 4D. Miren cómo acá se ha puesto de bufanda el cordón umbilical, por ahí es muy gracioso verlo. Se ve muy bien el pabellón auricular, fíjense las manos, miren cómo se ven los pies, se ven las rodillas. Lamentablemente, o sea, la mayoría de las veces vemos así estos fetos sonriendo, muchas veces muy parecidos a después cuando nacen, cómo duermen. Yo tengo la satisfacción de verlo a mi nieto intraútero, que él dormía así, y después cuando se acuesta al lado mío, ahora que tiene 8 años, lo veo dormir así, y me acuerdo de cuando estaba en la panza de la mamá, y le hacía la ecografía 4D. Este nos está sacando la lengua. Hay pacientes que por ahí tienen macroglossia, por ejemplo, el síndrome de Down o algunos otros síndromes, y durante todo el tiempo que estamos haciendo la ecografía lo vemos con la lengua afuera. Hay que tener precaución porque esos pacientes pueden tener síndrome de Down. Bueno, acá tienen distinto, este está bostezando, acá se ve este que está sonriendo, hay veces que uno está enojado. Por ahí también tengo algunas ecografías de amigos, digamos, donde los veo intraútero y lo digo, este es igual al abuelo, porque lo conozco a los abuelos, la conozco a los papás, y uno los va viendo y cada vez va haciendo mayor, o sea, va teniendo más especificidad para visualizar. Hay veces que estas ecografías, por ahí también vemos malformaciones congénitas. Miren este que se está chupando el dedo gordo del pie. Acá se ve la manito, se ve muy bien. Y esto sería una ecografía 5D, se llama 5D Live, donde con técnica de postprocesamiento se pueden ver distintas fotos que realmente son increíbles. Ya esto es increíble. Estos son fetos de aproximadamente 28 o 29 semanas. Este es mucho más pequeño, debe ser de por lo menos 24 o 26 semanas. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Hay mucho más, muchísimo más para hablar. Pero bueno, en principio, prácticamente la ecografía prenatal, digamos, y del embarazo es una subespecialidad. Hay gente que se dedica solamente a la valoración digamos, del embarazo y de los pacientes que pueden tener malformaciones. Se puede diagnosticar desde hidrocefalia, podemos ver agenesia del cuerpo calloso, intraútero, ¿no? Mal desarrollo del sistema nervioso central. O sea, digamos, en esto no hay límites, más con los ecógrafos, digamos, de última generación, donde
vamos a tener, digamos, mucha más definición en lo que uno está viendo, ¿no? No sé si me quieren, no sé si me quieren hacer alguna consulta, algo. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Es bastante interesante lo que estamos viendo y, bueno, esas imágenes, como les decía, son realmente importantes, son muy impresionantes, ¿no? Profe, Sí, y digamos, a través de la ecografía y sabiendo todo lo que la paciente puede presentar y complicaciones, ahí hablaba usted lo de la placenta, es cuando el médico decide si es cesárea o normal. o parto normal. Sí, Sí, muchas veces tiene que ver con la evolución del embarazo, ¿no? Eh, Muchas veces vos podés tener un paciente con una placenta oclusiva total y de pronto te encontrás con que ese feto, digamos, no tiene por dónde salir porque el canal del parto está ocupado por la placenta, eso van a cesárea. Algo que me olvidé de comentarles es que cuando ustedes todavía no han tenido obstetricia, pero sí les quiero aclarar 2 minutos de esto. Cuando nosotros valoramos, digamos, un embarazo ya término, lo que nosotros le informamos digamos, al obstetra es si el feto tiene el dorso anterior, el dorso posterior, lateral derecho o lateral izquierdo. ¿Qué significa eso? ¿Para dónde va a estar apuntando la espalda? Posteriormente le informamos también si lo que está presentando, que eso se llama presentación al canal de parto, es el polo cefálico o el polo caudal. ¿Qué significa? Que si está con la cabeza hacia abajo o con la cola hacia abajo. Hay fetos que están atravesados y presentan la espalda al canal del parto, o presentan el vientre, presentan. Entonces esos fetos que están en una posición o en una situación, digamos, que no es la normal, generalmente van a cesar. Entonces nosotros hablamos de presentación, que es lo que el feto presenta al canal del parto, la situación que es el eje mayor del feto en relación al eje mayor del útero, que generalmente es longitudinal, puede estar también en oblicuo, puede estar transverso. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Digamos, la situación y la posición ideal es cuando el feto tiene una presentación cefálica, o sea que está apoyando la cabeza, en una situación longitudinal, ¿eh? Presentación cefálica y dorso a la izquierda. Esos son digamos, los fetos que están mejor presentados para que se produzca un parto normal. También podemos tener que se da la situación que está con presentación cefálica, situación longitudinal y dorso a derecha. Eso también andan bien durante el embarazo. Durante el parto, perdón. Pero cuando están con la cola hacia abajo, antes se hacían maniobras para darlos vuelta, ahora directamente esos fetos van todos a cesárea. Entonces es muy importante que cuando nosotros informemos todo esto. Están con la cabeza para abajo, con el dorso a la izquierda, o si están en otra posición, también informar. Profe, ¿Sí? cuando el niño va a nacer, digamos, de cola, o sea, eso es lo que usted dice, caudal, ¿que no? ¿Sí? Se denomina ¿Cuánto presentación podal. tiempo hay que esperar más o menos? O sea, si yo voy al último control, al penúltimo, y me dice, bueno, espere el último a ver si se da vuelta, ¿el chiquito solo se puede dar vuelta? Vos sabés que cuando ya el
feto es tan grande, ya no tiene espacio para girar. De todas formas, más o menos a partir de las 36 semanas, de los 8 meses, o de las 31 semanas, que serían 7, ya si no se dio vuelta a partir de las 36 semanas, es muy difícil que gire. Pero bueno, puede girar hasta último momento. Muchas veces, ¿sabes qué vemos también? Que están sentados, o podálicos, como vos decís, pero le hacemos la ecografía y tienen una circular de cordón, o sea que ese feto, por más que tire, no tiene la forma de dar la vuelta y ponerse con la cabecita para abajo. Entonces, si ya estamos muy avanzados en el embarazo, generalmente se plantea la cesárea. Profe, También, igual que, ¿cómo sé si por ejemplo, una paciente va a un ginecólogo y le dice que tiene 36 semanas, y va a otro y le dice que tiene 38? ¿Cómo realmente se da cuenta, digamos? Porque, por ejemplo, yo tengo la dueña del gimnasio donde yo voy, donde le decían un tiempo, y después el otro ginecólogo le decía otro tiempo, y como que le hicieron pasar a la bebé un poquito. bien, mira, acá tienen para anotar. Sí, Es sí. muy lindo para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, vos tenés lo que se denomina, van a poner un papel, fecha de la última menstruación. FUM, fecha de última menstruación. ¿Cómo calculamos la fecha probable de parto? Vos tenés, por ejemplo, si tu fecha de última menstruación fue el 10 de, pónganle 10 de julio. Entonces ponemos 10 de julio del 2021. A ese 10 de julio le sumamos 10 días, 20 de julio, y le restamos 3 meses. O sea, si nos volvemos para atrás, tenemos junio, tenemos mayo y tenemos abril. Ese bebé va a nacer el 20 de abril del año siguiente. ¿Se entendió? Ah, sí, Viene Doc. viene una amiga y te dice, che, mira, estoy embarazada, menstrué tal día. Vos sumale 10 días, restale 3 meses y le vas a decir, te pones así todo un oráculo, le decís, mira, tu fecha probable de parto va a ser tal día. Y te va a decir, qué bueno, qué bárbaro, ¿cómo supiste? Bueno, por esta forma, ¿está? Te va a creer que sos bruja. ¿Está? Sí, gracias. Vos le decís, el bebé va a nacer más o menos. Ahora, otra cosa que es importante que ustedes lo sepan, es que cuando uno calcula la edad gestacional, no son semanas solares, sino son semanas lunares. Por eso uno quiere calcular las 40 semanas en 9 meses y no cierra. Por eso también la gente antes decía, cuando cambie la luna, va a nacer el bebé. Y justamente porque son ciclos lunares los que se contabilizan, es que a las 9 lunas o más nacen los bebés. ¿Ah? Con respecto a lo que vos me decías, ahí vos ya calculaste, por ejemplo, tu profesora, la fecha probable de parto es tal. A partir de ahí, te tenés que manejar un poquito para adelante y un poquito para atrás. La fecha probable de parto, y relacionado con la fecha de la última menstruación, hay que tener cuidado cuando uno la toma con ecografía. ¿Por qué digo esto? Porque si el bebé es más gordito o más flaquito, te va a modificar justamente la edad gestacional. Acordate que nosotros ecográficamente tomamos la medida a nivel de la panza, a nivel del miembro del fémur y de la cabeza. Si vos tenés, por ejemplo, que el papá mide 2 metros, lo más probable es que el bebé
tenga fémur largo. Y si el papá es más peticito, más que tenga una contextura distinta, por eso están los longilíneos, los brevilíneos, etc. Entonces yo a mis pacientes, por ejemplo, yo no pongo nunca la edad probable de parto ecográfica, por dos situaciones, porque tiene un margen de error y porque le hago un despelote al ginecólogo y a la mamá. Entonces yo le digo, no, el chiquito va a nacer el 20 de abril, como dijimos, y el ginecólogo le dice, no, van a nacer el 30, y el otro ecografista le van a nacer el 15. Yo siempre le digo que se guíe por la fecha de última menstruación. Y si no tiene una fecha segura de última menstruación, vamos siguiendo la edad ecográfica, cómo va evaluando. Yo tengo ginecólogos que me mandan habitualmente la ecografía y bueno, vamos calculando y bueno, habitualmente esos pacientes que no tienen segura su fecha de última menstruación y que vamos dudando con el parto, hay mamás que no quieren trabajo de parto, generalmente van a cesárea. Se programa una cesárea, nosotros ecográficamente vemos que tenga buen peso, que tenga buena circulación, que no haya malformaciones, vamos viendo ecográficamente, lo vamos siguiendo y el ginecólogo le dice tal fecha, hacemos la cesárea, ¿no? Profe, yo tengo dos dudas más. Si el niño orina o defeca dentro antes de salir, ¿qué hay que hacer? ¿Cesárea? No, Y porque habitualmente el bebé deglute, líquido amniótico, va de cuerpo, que es el meconio, todo dentro del útero. No. Es más, el hecho de que el bebé, digamos, deglute, respira líquido amniótico, orina, todo eso está en un medio que es estéril, porque realmente la flora se forma después que nace. Mientras tanto, si no, el bebé puede tener un ano imperforado o puede tener una atresia, como le dije yo recién, una atresia de intestino delgado. Fíjense que el tránsito no se va a realizar en forma normal y produce polidramnio. Y esos bebés nacen y tienen que restituirle el tránsito intestinal. No sé si contesté su pregunta, no recuerdo. Agostina me preguntó, Noel, alguno de no, ellos. Juanita. Ah, Juanita. ¿Contesté tu pregunta, Juanita? Sí. No, es que me acuerdo cuando era chica, una tía de una amiga la llevaron a cesárea urgente porque el bebé había defecado adentro. Pero habrá sido otra cuestión, no sé, me acuerdo de eso. Mirá, lo que sí sucede es lo siguiente. Hay veces que los embarazos se pasan, viste que le dicen el embarazo se pasa y todo lo demás, y se produce lo que se denomina meconio, que justamente el meconio habla de que en cierta medida hay cierto grado de sufrimiento fetal. Entonces esos pacientes van a cesar. No sé Profe, si... Sí. y por más digamos que el bebé esté listo para nacer por parto normal, pero tiene su cordón umbilical en el cuello, ¿va a cesárea? Mira, mis dos hijos nacieron con circulación, los dos más grandes, nacieron con circular de cordón. El cordón umbilical tiene la gelatina de Wharton, que se llama, y que eso permite que el cordón umbilical no es rígido. Lo que pasa es que por ahí, cuando uno detecta, digamos, circulares de cordón, que pueden ser, hay veces que lo tienen así como una bufanda, pero no da la vuelta. Y hay veces que vemos dos vueltas. Esos que tienen dos vueltas tienen probabilidad también que puedan tener algún grado de asfixia o de digamos, de hipoxia en el canal del parto.
entonces van a cesárea. Y hay veces que los chicos nacen sin ecografía y nacen y vienen con circular de cordón y nacen. Profe, Así. igual que a los cuántos tiempos ya podría salir de la panza, digamos, por ejemplo, si es 8 mesino, podría salir, pero hay que aplicarle líquido surfactante o no. Mira, mucho depende de, nosotros tenemos, ahora depende mucho del peso también, ¿eh? Pero 7 meses, perdón, 31 semanas, todo andan bastante bien porque ahora el soporte postnatal es bastante, las terapias postnatales andan bastante bien. Obviamente que no haría nacer a nadie a los 7 meses si no es una urgencia o que puede tener alguna necesidad. Cuanto más cerca de las 40 semanas, ustedes saben que la fecha es entre 38 y 42, término medio 40. O sea que 38 semanas se considera bebé a término. Bueno, chicos, si no hay preguntas, ¿cómo seguimos? La semana que viene le voy a pedir al doctor Maidana que el día martes haga un pequeño repaso, que hablen de abdomen, un poco de algunas preguntas que ustedes tengan de obstetricia, de ginecología, de mama, como para el de urinario. Tienen que ser cosas puntuales porque si no, no sirve el repaso, digamos. ¿Tá? Ya tienen que ir viendo algunas cosas puntuales que le quieran preguntar. No se puede ya dar todas las clases de nuevo. Entonces, y después, bueno, por la página ya nos estamos comunicando. El 6 del 8 es el parcial, a las 10 de la mañana, ustedes entran, rinden, y como ya rindieron la primera era, yo en ese momento voy a estar tomando final, también en modalidad virtual, y bueno, nos veremos un poquito más adelante. Cualquier duda me comunican en el grupo y me dicen, ¿eh? Listo, Doc, gracias. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Esta clase durante la semana la voy a subir. Voy a tratar de subirla con audio porque es muy escueto lo que hay en los slides, más de lo que hemos desarrollado mucho más. ¿Eh? Bueno, nos Muchas vemos, gracias. chicos, que estén bien. Entonces, para estar mañana. Chao, chao.